Hola, bueno, en este video vamos a ver cómo realizamos las operaciones con números complejos. Vamos a arrancar, ¿sí?, con las operaciones más simples, que son la suma y la resta. Bien, tenemos dos ejemplos, una donde sumamos dos números complejos y otra donde los restamos. Bueno, vamos con la primera. Acá el tema es bastante simple, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, tal como se los indiqué en el trabajo, es sumar o restar las partes reales, ¿sí?, con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Es decir, en este caso vamos a hacer 1 más 5, ¿sí?, porque es una suma, obviamente, ¿no? Y el resultado lo colocamos acá. 1 más 5, 6. Luego vamos con la parte imaginaria, ¿sí? Parte imaginaria con parte imaginaria. Menos 4i más i resulta ser menos 3i. Listo, se terminó la suma de esos dos números complejos. El resultado final será 6 menos 3i. Recuerden que un número complejo se escribe primero la parte real y luego la parte imaginaria. Si en algún caso me quedase al revés, los puedo reacomodar. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. 3 más 2i menos 4 menos 7i. Lo mismo que en el caso anterior, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Bueno, vamos. 3 menos 4, resultado menos 1. Vamos, parte imaginaria. 2i menos menos 7i, ojo, este menos y este menos, ¿qué me convierte esto? En una suma. 2i menos menos 7i resulta ser 2i más 7i. Y eso me da 9i positivo. Ojo con esto de la resta, ¿sí? Tengan cuidado con los signos. Listo, ahí terminamos lo que es la resta de números complejos. Es muy simple. Los que ya realizaron el trabajo con vectores, es muy similar a trabajar con los vectores. Vamos ahora a ver el tema de la multiplicación. Acá tenemos que tener mucho cuidado y presente, siempre hay que tenerlo, el hecho de que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Cómo vamos a operar acá? Hay algunas definiciones para la multiplicación, pero vamos a utilizar lo más simple que ya conocemos, que es aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué tenemos acá? Este número complejo, que es un binomio, y acá tenemos otro número complejo, que es otro binomio. Puede ser un binomio, un monomio, no cambia absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva completamente. Es decir, el primer término de este binomio lo multiplicamos por cada término de este binomio. Y lo mismo con el segundo término, lo tenemos que multiplicar por ambos términos acá. Hacer todo el desarrollo y llegar al resultado final. Bueno, veamos cómo queda este. Tendremos que hacer primero 2 por menos 3, menos 6. Luego hacemos, ¿sí?, 2 por 4i, ¿sí? Fíjense que acá son los dos positivos. 2 por 4i resulta 8i. ¿Está bien? Ahí multiplicamos el primer término por ambos términos del segundo binomio. Vamos ahora, ¿sí?, con el segundo término. Hacemos 5i por menos 3 y eso me da menos 15i. Luego hacemos 5i por 4i y eso me da 5 por 4, 20, y por i cuadrado, o sea, 20i cuadrado. ¿Está bien? Acá apareció el i cuadrado, que no tengo que olvidarme que i cuadrado es menos 1. Entonces lo vuelvo a escribir a toda esta misma expresión. No hace falta, ustedes pueden ahorrar, abreviar pasos y no hacerlo esto, ¿sí? Directamente pueden saltearlo, ¿sí? Eso, como les resulte más cómodo, es indiferente, siempre y cuando hagan todo correctamente, ¿no? Lo que hice entonces yo fue reemplazar i cuadrado por menos 1. Escribí exactamente lo mismo con esa salvedad. Bueno, por lo tanto me va a quedar la misma expresión, pero acá, ¿sí?, al escribir, bueno, acá me quedó lo mismo dos veces en la misma expresión, pero bueno, acá al escribir 20 por menos 1 va a ser menos 20. Lo que va a hacer ese menos 1 es cambiarme el signo del coeficiente que tenga de la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, 20 por menos 1 decimos que es menos 20. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a operar simplemente, ¿sí? Acá tengo el menos 6, ¿con qué? ¿Lo puedo sumar con 8i? No. ¿Con menos 15i? Tampoco. ¿Con menos 20? Por supuesto. Entonces voy a hacer menos 6 por menos 20, me da menos 26. Y ahora, 8i, ¿lo puedo sumar o restar con 15i? Por supuesto, ¿sí? Son términos semejantes. Hago 8i
menos 15i, y eso me da menos 7i. Y ahí tengo el resultado final, ¿sí?, de esta multiplicación. Es decir, todo ese desarrollo me da menos 26 menos 7i. Bueno, vamos con la última operación que estuvimos trabajando, que es la división. Si yo tengo una división entre dos números complejos, ¿sí?, los números complejos no es necesario escribirlo entre paréntesis, yo lo hago como para que quede bien claro y bien identificado cada número y no haya confusión, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, acá lo separamos para saber que todo este número complejo está dividido. Si yo no pusiese los paréntesis, podría confundirme y creer que esta parte solo está dividido por 3 y no afecta esa división al resto, ¿sí? Por eso lo ponemos entre paréntesis. Si yo escribo esto, 2i dividido 3 menos i, 2 más i, perdón, dividido 3 menos i, esto, como es una división, lo podemos expresar como una fracción, ¿sí? Sabemos que una fracción no es otra cosa que una división. Entonces, para aplicar este método, ¿sí?, de división de números complejos, nos conviene siempre expresar la división como fracción. Por eso en el trabajo les hago referencia a eso. Si yo lo tengo a la división como una fracción, listo, empiezo a trabajar. Y si no, lo paso a fracción. Una vez que lo tengo como fracción, perdón, puedo empezar a operar. Entonces tengo 2 más i dividido 3 menos i. ¿Qué es lo que debo hacer? Tengo que multiplicar, ¿sí?, toda esta expresión, multiplicar y dividir por el, ¿sí?, conjugado de este binomio, de este número complejo. ¿Para qué me va a servir multiplicar, ¿sí?, y dividir por ese conjugado? Porque acá, fíjense lo que se genera, que ahora lo vamos a ver acá, se me genera una diferencia de cuadrados, y esto lo que hace es que en el denominador desaparezca la parte imaginaria, me queda un número real. A ese número real después lo voy a poder distribuir, ¿sí?, en lo que me quede en el numerador, o sea, en la parte de arriba, ¿sí?, y vamos a llegar a la forma de un número complejo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a repasar qué era esto de la diferencia de cuadrados. Entonces, multiplico y divido, dijimos, por el conjugado del número que está dividiendo. ¿Cuál es el conjugado de 3 menos i? 3 más i. Recuerden que el conjugado simplemente le cambiamos el signo a la parte imaginaria, en el caso de los números complejos, ¿sí? Bien, entonces me quedó 2 más i dividido 3 menos i por 3 más i dividido 3 más i. Acá, fíjense, toda esta expresión, todo esto, ¿cuánto da? Todo esto, si yo lo hago este cálculo por sí solo, esto da 1. Porque recuerden que cualquier expresión matemática dividida por sí mismo, ¿sí?, siempre y cuando esa expresión sea distinta de 0, eso da como resultado 1. ¿Sí? Yo digo, no sé, 28x más 5 dividido 28x más 5, eso da 1. ¿Sí? Entonces, si acá tengo 3 más i dividido 3 más i, obviamente esto da 1. Y si yo acá estoy multiplicando por 1, en esencia, ¿qué estoy haciendo? Nada, estoy manteniendo esto mismo. Lo que pasa es que ese 1 lo expreso de esta manera para generar esta cuestión que les comenté de las diferencias de cuadrado. Por lo tanto, en esencia, al hacer toda esta operatoria, esta expresión que yo tenía acá es exactamente esta escrita de otra manera, ¿sí? Porque, repito, que lo que estamos haciendo es multiplicar por 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a operar entonces con esta parte. ¿Qué voy a hacer acá? Fíjense, ¿cómo multiplico dos expresiones fraccionarias? Numerador lo multiplico por el numerador, eso va a formar el nuevo numerador, y denominador lo multiplico por el otro denominador y genera el nuevo denominador. Bueno, esto resulta ser muy fácil. ¿Qué voy a aplicar para una multiplicación de dos números complejos? Otra vez, como hicimos en el caso anterior, ¿sí?, la propiedad distributiva. Vamos a hacer 2 por 3, 6. 2 por i, 2i. ¿Sí? Vamos a cambiar el color. Ahora vamos con el segundo término. I por 3, 3i. Vamos a escribirlo por acá abajo. I por i cuadrado. No me tengo que olvidar otra vez que este i cuadrado es menos 1, ¿sí? Lo voy a tener presente para el próximo paso. Y acá abajo, ¿sí?, si yo tengo 3 menos i por 3 más i, o sea, un binomio multiplicado por su conjugado, eso me genera lo que conocemos como diferencia de cuadrados. Es decir, el primero, cualquiera de los dos, ¿sí?, pues son los dos, tienen el mismo valor. El primer término elevado al cuadrado, menos, siempre es menos, no importa si yo tengo 3 menos i por 3 más i o tengo 3 más i por 3 menos i. O sea, el orden de los factores no me altera el producto, por lo tanto la multiplicación esté de una manera o esté de otra, siempre me genera lo mismo.
el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el segundo? I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 3 al cuadrado menos i cuadrado. Esa es la famosa diferencia de cuadrado, ¿sí? Sea con números complejos o con cualquier otro binomio que yo lo haga. Si yo multiplico cualquier binomio por su conjugado, me genera esta diferencia de cuadrado. Si no se acuerdan cómo es esto de la diferencia de cuadrado, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer lo mismo que hice acá arriba, es decir, aplicar la propiedad distributiva, hacer 3 por 3, 3 por i, menos i por 3 y menos i por i. Hacer todo ese desarrollo y voy a llegar exactamente a lo mismo, ¿sí? Pero bueno, si recuerdo esto de la diferencia de cuadrados, me simplifica bastante las cosas, ¿sí? Es importante que lo tengan presente también, ¿sí? Para futuros cálculos que van a ser un poco más complejos. Pero por ahora, insisto, si no lo recuerdan, pueden aplicar también la propiedad distributiva acá abajo. Bien, acá me quedó 3 cuadrados menos i cuadrado, acá me quedó i cuadrado, recordamos que i cuadrado, ¿sí?, es menos 1, ¿sí? Acá yo ya escribí lo mismo que tengo acá, pero reemplacé. Donde dice i cuadrado puse menos 1, y acá abajo decía menos i cuadrado, es menos 1, va a quedar más 1, ¿está bien? Luego, ¿qué hacemos? Luego operamos, es simple. Este 6, ¿lo puedo sumar con 2i? No, porque no son términos semejantes. El 6 lo podré sumar o restar con este menos 1, y el 2i lo podré sumar o restar con el 3i, ¿sí? Que son términos semejantes, es decir, reales con reales, imaginarios con imaginarios. Bien, y esto es muy simple. ¿Cómo va a quedar esto? 6 menos 1, 5. Y estos 2i más 3i, 5i. Y acá abajo 3 al cuadrado es 9 más 1, 10, ¿sí? Y me queda de esta forma. Pero todavía no tengo la forma del número complejo, ¿sí? Un número complejo tengo que tener la parte real, ¿sí?, más o menos la parte imaginaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando llegamos a esta expresión? Simple. Acá tenemos una suma algebraica y acá tenemos una división. Aplicamos la propiedad distributiva de la división respecto a la suma algebraica, que es la misma propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma algebraica. Es decir, si yo tengo toda esta suma algebraica dividido 10, puedo hacer cada uno de estos términos, dividirlos por 10, ¿sí? Entonces me va a quedar 5 dividido 10 más, si acá hubiese un menos, acá va a ir un menos, más 5i dividido 10. Ahora, 5i dividido 10 es lo mismo que poner 5 décimos y la i afuera multiplicando, porque si yo hago esta multiplicación, obviamente voy a obtener 5i sobre 10. Bueno, pero lo que hacemos es ya colocarlo fuera, ¿sí?, afuera de esa fracción, de esa expresión fraccionaria, a este número imaginario, o sea, ahí. Bueno, y después, ¿qué hacemos? Simplemente simplificamos. 5 décimos es un medio, otra vez tengo 5 décimos, acá no necesariamente me va a dar la misma expresión. En este caso, digo, ¿sí?, las dos expresiones fraccionarias quedaron iguales, pero podrían haber quedado distintos, ¿sí? El denominador va a ser el mismo, obvio, pero acá yo pude haber tenido un 5 y acá pude haber tenido un 8, un menos 3 o lo que sea. Pero bueno, en este caso quedaron iguales, por lo tanto, el resultado final de esta operatoria va a ser un medio más un medio de i. Y acá sí tiene la forma de un número complejo, es decir, parte real, un medio, parte imaginaria, también un medio, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, saben que pueden consultarme. Hasta pronto, chau chau.